El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré a ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó a ellos, dejando la barca y a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios ya está cerca, conviértanse. Estamos iniciando el tiempo que en la liturgia se llama el tiempo ordinario. Recordemos que el calendario litúrgico empieza con el tiempo de Adviento, después la Navidad, que acabó el día de ayer con la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y ahorita estamos empezando el tiempo ordinario. Pues el Evangelio que hoy nos presenta San Marcos nos dice cómo después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús inició en Galilea su predicación. Jesús empezó su predicación. Juan el Bautista, una vez que le preparó el camino a Jesús, podríamos decir que ahora aparece en escena Jesús, que se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Y su predicación la inició diciendo cómo se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Escuchamos en la primera lectura de la carta a los Hebreos cómo nos dice: en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Pero en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios nos habla ahora a través de su Hijo, a través de Jesús. Y empieza su predicación, nos dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está cerca. ¿Y a qué se nos invita? A la conversión. Conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. De hecho, esas son las palabras con las que, por ejemplo, el miércoles de ceniza, cuando nos imponen la ceniza, una de las fórmulas es: recuerda que polvo eres y al polvo vas a volver, y otra es esta: arrepiéntete, conviértete y cree en el Evangelio. Así empieza la predicación Jesús. Y podríamos decir que ese es el centro de la predicación. Se invita a la conversión, se invita al cambio. ¿Y qué es la conversión? La conversión no es otra cosa más que volver a la casa del Padre,
volver nuestra mirada a Dios. Yo creo que pues toda esta situación que estamos viviendo de la pandemia, o sea, una de las cosas buenas que ha salido de esto es que hay gente que se ha convertido, ¿eh? Gente que estaba alejada de Dios ante el miedo, ante el temor, viendo la muerte ya de cerca, dice, ah, caray, ¿cómo estoy llevando mi vida? ¿Qué me está pidiendo Dios a través de esto? Que de hecho es la pregunta que nos debemos de hacer, ¿eh? O sea, que Dios a través de acontecimientos nos está pidiendo algo. Cada uno de nosotros preguntémonos, ¿qué nos está pidiendo Dios en esta pandemia? Me platicaban de que en menos de 6 meses ya una familia de 6 hermanos, bueno, ya mayorcitos, pues ya se fueron, menos de 6 meses. Y así. Y así hay muchas historias, pues de varios en una familia que han muerto. Bueno, pues esto ya interpela, ¿verdad? Ah, caray. Esto nos hace ver pues que somos frágiles, que hoy estamos y mañana quién sabe. Pues aquí está la clave para que tengamos paz, tranquilidad, es la conversión, es acercarnos a Dios. La conversión no es otra cosa más que regresar a Dios. Y ante esta pandemia, repito, una de las cosas buenas que están saliendo es que mucha gente se está acercando a Dios, por lo que ustedes quieran, ante el miedo, ante la incertidumbre, al ver la muerte cerca, como que es momento de, ahora sí que hacerse esas preguntas fundamentales. Ustedes vean en otras condiciones cómo se vivía, qué sé yo, este tiempo de posadas que acaba de pasar, posadas que la Navidad, que el año nuevo, pues eran fiestas, desórdenes, vacaciones, la gente andaba en todo, menos en lo central. Andaban festejando todo según la Navidad, pero nadie invitaba a Jesús a su casa. Dios tiene sus caminos para movernos, sacarnos de nuestra zona de confort y que levantemos nuestra mirada hacia el cielo, donde está nuestra verdadera patria. Conviértanse. La conversión es volver a Dios, volver nuestra mirada a Dios. No somos todopoderosos, no somos eternos, somos frágiles. Hay un libro que habla sobre cómo mueren los santos y al inicio de este libro empieza el autor citando a otro libro que se llama Seréis como dioses, y ella habla de cómo el hombre a través de los avances han logrado, pues a través de avances de la ciencia, avances de la medicina, cómo llegaron a lograr de que el hombre fuera inmortal. Bueno, según esa novela, que el hombre llegó a ser inmortal. Pero todos estaban como muy contentos de que ya el hombre no iba a morir, porque ya la ciencia había avanzado tanto de que pues ya no iban a morir. Pero solamente entre, digamos, toda la humanidad, una persona, pues que, digamos, que era normal, y esa persona dijo, pero es que yo no quiero esto. Yo no quiero una inmortalidad de esta. Yo no quiero inmortalidad, lo que quiero es eternidad. Hay que distinguir, ¿eh? Decían de una persona, dice, uno de los castigos luego de vivir tantos años
pensemos más de 100 años, dice, es que ves morir hermanos, ves morir, qué sé yo, a la esposa, al esposo, ves morir a hijos y ves morir a nietos. O sea, es algo duro, ¿eh? Por eso en esa novela, de una persona que era normal, digamos, decía, yo no quiero de esta inmortalidad, es decir, aquí en la tierra, que al final son puros achaques, aunque vive uno muchos años. Yo lo que quiero es eternidad. Y la eternidad pasa por la muerte. Pero cuando se tiene fe, la muerte no es una desgracia, sino la muerte es una ganancia, como decía San Pablo. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Jesús, una vez que empezó su predicación, vemos que él llamó a personas concretas para que le ayudaran en la difusión del Evangelio. Llamó a los apóstoles y los llamó de sus quehaceres ordinarios, que eran pescadores, y él les dice, ya no serán pescadores de peces, ahora serán pescadores de hombres. Es decir, ganar la gente para Dios. Hermanos, así como los primeros apóstoles, ellos dejando las redes los siguieron inmediatamente, hoy nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que me está enredando? ¿Qué es lo que me está atando que no me deja seguir al Señor? Por ahí alguna vez veía un meme que estaban unos pescadores y decía, y dejando las redes lo siguieron, y estaban echando a las redes que el Instagram, que el Facebook, que echaban todo. O sea, ¿cuáles son las nuevas redes? ¿Cuáles son aquellas redes que me están impidiendo seguir al Señor? ¿Cuáles son esas redes? Pues cada uno de nosotros preguntémonos, en esa conversión para seguir a Jesús. Aquí cuando nos dice, inmediatamente lo dejaron y lo siguieron. La conversión es ir detrás de Jesús, seguir sus pasos. Y de hecho, eso es lo que nos da tranquilidad. Yo soy camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si la conversión decimos que no es otra cosa más que regresar, volver nuestra mirada hacia el Padre, ¿qué es lo que debemos de hacer? Seguir a Jesús. Y podríamos decir, bueno, yo ya lo estoy siguiendo, felicidades. Ahora, ayuda a Jesús, ayudemos a Jesús a que otros lo sigan, porque fue lo que hizo Jesús, ¿eh? Él sabía que no podía solo, sabía que necesitaba ayuda, pidió a gente que lo ayudara, los apóstoles, los discípulos, y así es como ha llegado el Evangelio hasta nosotros, hasta el año 2021, gracias a que a lo largo de la historia ha habido personas que le han prestado, podríamos decir, su persona, su voz, su inteligencia, sus talentos para transmitir el Evangelio a las nuevas generaciones. Pues así como nos llegó el Evangelio a nosotros, podríamos decir, en esa cadena de la transmisión de la fe, no permitamos que se rompa esa cadena. En esta generación que nos ha tocado a nosotros, que no se rompa ese eslabón, que transmitamos el Evangelio a la siguiente generación, que esa debe ser nuestra preocupación. Más que estemos preocupados de que qué va a pasar, que cuándo nos va a tocar la vacuna, vamos a dejárselo a Dios. Decía Santa Catalina de Siena, preocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a preocupar de las tuyas. Hay que cuidarnos, claro que sí, tomar las medidas prudenciales, los protocolos que nos pide de higiene, sana distancia, etcétera. Pero pues, no podemos estar viviendo agobiados, porque aún más el miedo nos baja las defensas. Hay que vivir con un entusiasmo,
con alegría, pero la alegría que da el estar cerca de Dios, el estar al servicio de Dios, porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para conocer a nuestro Creador, para amarlo y para servirlo. Porque conociéndolo, amándolo y sirviéndolo, vamos a ser felices ya en esta vida y en plenitud en la otra. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Así que, hermanos, empezar este tiempo ordinario con mucha alegría, con mucho optimismo, retomando, porque la vida del cristiano es una continua conversión, un continuo estar rectificando nuestras coordenadas para ir hacia la casa del Padre. Yo soy camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que sigamos a Jesús. Dejemos esas redes que nos atan, esas redes que nos enredan, esas redes que no nos dejan avanzar. Así como estos apóstoles, dejando las redes, nos dice aquí, inmediatamente. No dijeron, lo vamos a seguir mañana, lo vamos a seguir después. Dicen del mexicano, ¿verdad? Que es el hombre del mañana. Dicen que aquella persona que es del mañana, dice, el camino del mañana lleva al camino del nunca. Así que no estemos esperando, después voy a seguir al Señor. Mañana, como dicen, ¿verdad? Las mentiras del mexicano. Ahorita vengo, mañana te pago. Entonces, no dejemos las cosas para después. Los apóstoles inmediatamente, dejando las redes, lo siguieron. Es decir, hoy Dios está tocando nuestro corazón, hermanos, para que dejemos todo aquello que nos ata y seamos libres, que así nos quiere Dios, libres. Y el pecado es lo que nos ata, el pecado es lo que nos esclaviza. Así que hoy dejemos todo aquello que nos ata, dejemos esas redes y sigamos al Señor. Que así sea.